En el silencio de este momento, se extiende una invitación a cada corazón que se siente asediado, a cada alma que percibe las murallas de la adversidad cerrándose a su alrededor, ya sea en forma de circunstancias inexplicables, relaciones tensas o una batalla interna que agota las fuerzas. Es un llamado a hacer una pausa, a apartar la mirada del campo de batalla por un instante y a dejar de medir el poder del adversario. La verdadera preparación para la victoria no comienza con el análisis del enemigo, sino con el redescubrimiento del refugio interior, un espacio sagrado donde la voz de Dios resuena más fuerte que el estruendo de cualquier tormenta. Es aquí, en la quietud, donde se nos convoca a encontrar no una nueva arma para luchar, sino un santuario para habitar, un lugar donde la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia inquebrantable del Todopoderoso. Existe un secreto divino, una verdad profunda envuelta en las palabras de un antiguo salmo, esperando ser desvelada no como un conjuro, sino como un camino de transformación. Se nos ha enseñado a luchar, a resistir, a confrontar la oscuridad. Pero, ¿y si la victoria más grande no se encuentra en la confrontación directa, sino en una metamorfosis tan profunda que la oscuridad por su propia naturaleza no pueda coexistir con la luz que comenzamos a irradiar? Este es el misterio que se va a explorar, el poder transformador del Salmo 27. No es una oración para cambiar a nuestros enemigos, sino un decreto para cambiarnos a nosotros mismos, para convertir nuestra vida en un territorio tan saturado por la gloria de Dios que las sombras se disipan no por la fuerza, sino por la inevitable consecuencia de su presencia. Se inicia un viaje hacia la inmunidad espiritual, donde el objetivo no es expulsar al enemigo, sino convertirnos en la morada de aquel ante quien todo adversario debe retroceder. Ahora, con el corazón dispuesto y la mente aquietada, se procede a desvelar el texto íntegro que será la brújula y el ancla durante los próximos 40 días. No se trata de una mera recitación de palabras antiguas, sino de la inhalación de un aliento divino, una declaración profética que tiene el poder de reconfigurar la atmósfera espiritual de una vida. Cada palabra, cada frase, es una semilla de luz plantada en el terreno del alma. Se invita a cada persona a recibir este salmo no como un poema, sino como un decreto de libertad, una llave que abre las puertas del tabernáculo interior donde la presencia de Dios se convierte en un escudo impenetrable. Este es el Salmo 27, la carta magna de la inmunidad espiritual. El Salmo comienza con una declaración de identidad y seguridad que sacude los cimientos de todo temor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta no es una pregunta retórica, sino un desafío lanzado a toda fuerza opositora. Antes de describir al enemigo o la batalla, el salmista establece la identidad de su protector. La luz disipa la confusión, la salvación anula la condena y la fortaleza neutraliza la debilidad. Declarar estas palabras es encender el interruptor en una habitación oscura. Es afirmar que la fuente de nuestra seguridad no reside en nuestras capacidades, sino en la naturaleza inmutable de Dios. A continuación, la perspectiva se desplaza desde la identidad de Dios hacia el efecto que su presencia tiene sobre la adversidad. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La victoria descrita aquí no es el resultado de una estrategia humana. Los enemigos no son derrotados por la fuerza del declarante, sino que tropiezan y caen por sí mismos, desestabilizados por la luz y la fortaleza que emanan de aquel que se refugia en el Señor. La confianza no nace de la ausencia de guerra, sino de la certeza de la presencia divina en medio de ella. El corazón del Salmo revela el anhelo más profundo del alma transformada, el verdadero secreto de la inmunidad. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El objetivo deja de ser la derrota del enemigo
y se convierte en la búsqueda incesante de la presencia de Dios. Habitar en su casa no es un escape, es un ascenso a una dimensión espiritual, donde el mal no tiene jurisdicción. Es en la contemplación de su belleza, donde el alma se fortalece, y es en su morada secreta donde se encuentra el verdadero refugio. Como consecuencia directa de habitar en esa presencia, se produce un cambio de posición espiritual y una respuesta de adoración. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. La cabeza levantada no es un signo de orgullo, sino de autoridad restaurada y de una perspectiva celestial. Desde esa roca alta, los enemigos que antes parecían gigantes, ahora se ven pequeños. La respuesta natural a esta elevación no es la venganza, sino la gratitud expresada en alabanza. El júbilo se convierte en el arma espiritual que sella la victoria y declara la soberanía de Dios sobre toda circunstancia. En medio de esta declaración de fe inquebrantable, el salmista revela una profunda humildad y dependencia, mostrando que la confianza no anula la necesidad de clamar. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me desampares ni me dejes, Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Esta es la tensión sagrada de la fe. Una confianza audaz que al mismo tiempo reconoce su total dependencia del favor y la cercanía de Dios, sabiendo que su fidelidad supera incluso los lazos humanos más fuertes. La oración se transforma entonces en una petición de guía y una confesión de fe en la bondad futura de Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aquí yace el ancla del alma en la tormenta. La fe no es solo creer en Dios, sino creer en su bondad manifestada, en la certeza de que su favor se hará visible no solo en la eternidad, sino aquí y ahora, en el campo de batalla de la vida. Finalmente, el Salmo concluye con un mandato poderoso, una instrucción dirigida no solo a otros, sino al propio corazón. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esta es la culminación del viaje de la fe. Después de declarar, de anhelar, de clamar y de creer, llega el momento de esperar activamente. No es una espera pasiva y resignada, sino una espera fortalecida y valiente, llena de la expectativa de que aquel que es nuestra luz, salvación y fortaleza, actuará en el momento perfecto. Es el sello final de una confianza que ha sido probada y ha permanecido firme, lista para recibir la manifestación de su gloria. Para comprender la profunda potencia espiritual del Salmo 27, es esencial sumergirse en su origen y contexto. Tradicionalmente atribuido al rey David, este no es el cántico de un teólogo en un estudio tranquilo, sino el clamor de un guerrero y un rey cuya vida fue una sucesión casi ininterrumpida de batallas. Desde su juventud, enfrentó al gigante Goliat. Fue perseguido implacablemente por el rey Saúl, lideró ejércitos en guerras contra naciones enemigas y sufrió la traición de su propio hijo, Absalón. Cuando David escribe «El Señor es mi luz y mi salvación», no lo hace como una metáfora poética, sino como una declaración forjada en el fuego de la adversidad real y tangible. Cada palabra está impregnada de la experiencia de alguien que ha visto la muerte de cerca y ha elegido la fe como su única estrategia de supervivencia y victoria. La estructura misma del Salmo revela un viaje espiritual de una honestidad sobrecogedora. No es una declaración de fe monolítica e inquebrantable de principio a fin, sino que refleja la dinámica real de la relación del creyente con Dios en medio de la crisis. Comienza con una explosión de confianza audaz, desafiando a cualquier enemigo. Luego transita hacia el anhelo más profundo del corazón, la intimidad con Dios por encima de la liberación. Sin embargo, en medio de esta elevada espiritualidad,
emerge un clamor vulnerable y desesperado. Oye, oh Señor, mi voz, no me desampares. Esta tensión entre la fe declarada y la necesidad sentida es lo que le confiere su poder. No niega la realidad del miedo o la angustia, sino que los envuelve en el abrazo de una confianza superior, enseñando que la verdadera fe no es la ausencia de debilidad, sino la elección de buscar a Dios en medio de ella. El significado bíblico de sus frases iniciales es un pilar fundamental. Al proclamar "El Señor es mi luz", David invoca uno de los símbolos más poderosos de las Escrituras. La luz en el pensamiento hebreo representa la verdad en medio del engaño, la guía en la confusión, el orden frente al caos y la vida ante la muerte. Es la primera creación de Dios en Génesis. Declarar a Dios como luz es afirmar que Él es la fuente de toda claridad y dirección. Del mismo modo, mi salvación, en hebreo Yeshua, de donde deriva el nombre de Jesús, no se refiere únicamente a la salvación eterna, sino a la liberación, la ayuda y la victoria en las circunstancias presentes. Por lo tanto, el Salmo no comienza con una petición, sino con un establecimiento de la realidad espiritual. Mi fuente de dirección y mi libertador inmediato es el Señor mismo. El corazón del Salmo, el anhelo de habitar en la casa del Señor, revela el secreto de la inmunidad espiritual. Para David, la casa del Señor no era meramente un edificio, como el tabernáculo o el futuro templo. Era una metáfora de una existencia vivida en la presencia consciente y continua de Dios. El objetivo estratégico no es luchar contra los enemigos en el campo de batalla exterior, sino retirarse al santuario interior de la comunión con Él. Es en la contemplación de su hermosura, no en el análisis de la fealdad del enemigo, donde el alma se fortalece. Es en lo reservado de su morada donde se encuentra la verdadera protección. Este cambio de enfoque, de la guerra a la adoración, de la confrontación a la comunión, es lo que eleva al creyente a una posición donde los ataques del enemigo pierden su efectividad. La potencia del Salmo 27 no reside en una fórmula mágica, sino en su capacidad para reconfigurar el ser interior de quien lo ora. Cada declaración es una herramienta de transformación. Al afirmar que el Señor es la fortaleza de mi vida, se está reconstruyendo una identidad que ya no se basa en las propias capacidades o debilidades, sino en la omnipotencia de Dios. Al expresar el deseo de buscar su rostro, se está reordenando las prioridades del corazón, colocando la intimidad con Dios por encima de la solución de los problemas. El Salmo actúa como un cincel divino que, día tras día, va eliminando las capas de miedo, ansiedad e incredulidad y esculpiendo en el alma la imagen de la confianza, la paz y la autoridad espiritual que provienen de una relación genuina con el Creador. Además, el Salmo enseña el principio de la perspectiva divina. La promesa "luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean" no es solo una promesa de victoria, sino de un cambio de posición. Estar sobre una roca me pondrá en alto es una imagen de seguridad y de una nueva perspectiva. Desde esa altura espiritual, los problemas que a nivel del suelo parecían gigantes insuperables se ven en su verdadera dimensión, pequeños y bajo la soberanía de Dios. Esta elevación no se logra mediante el esfuerzo humano, sino que es una consecuencia directa de permanecer en su tabernáculo. La alabanza y el júbilo que surgen de esta nueva posición no son un intento de animarse, sino la respuesta espontánea de un corazón que ve la batalla desde el punto de vista del cielo. La conexión de este salmo con la revelación completa de Dios en Jesucristo multiplica exponencialmente su poder para el creyente. Jesús se declaró a sí mismo como la luz del mundo. Él es la encarnación perfecta de la salvación y la fortaleza de Dios. Habitar en la casa del Señor encuentra su cumplimiento final en la doctrina neotestamentaria de estar en Cristo. Nuestro refugio, nuestro tabernáculo y nuestra roca alta ya no son lugares físicos o conceptos abstractos, sino una persona viva. Cuando un cristiano declara este salmo, no solo repite las palabras de David, sino que afirma su identidad en Cristo, su refugio impenetrable, aquel que ya ha vencido a todo enemigo y en quien estamos escondidos y seguros. En última instancia, la razón por la que este salmo ha perdurado a través de los siglos
como una fuente de consuelo y fortaleza inagotables, es su universalidad. Se dirige a la experiencia humana fundamental del asedio y el miedo, y ofrece una respuesta que trasciende culturas, épocas y circunstancias específicas. No ofrece una solución rápida ni una estrategia militar, sino un camino relacional hacia la paz y la seguridad. El poder del Salmo 27 es el poder de la presencia de Dios mismo, invitada a saturar cada área de la vida de una persona. Es una hoja de ruta para pasar de ser una víctima de las circunstancias a ser un habitante del santuario de Dios, transformado por su gloria, hasta el punto de que la oscuridad simplemente no puede coexistir con la luz que ha llegado a ser. En el corazón de este viaje de 40 días yace una clave espiritual oculta, un principio divino que trasciende la mera repetición de palabras. No se trata de un encantamiento místico, ni de una fórmula secreta que obliga a Dios a actuar. Es, en cambio, la alineación consciente con un patrón celestial, una ley espiritual tan fundamental como la ley de la gravedad en el mundo físico. Esta clave es el principio de la transformación a través de la inmersión prolongada en la verdad. Dios no responde a la magia, sino a la fe, y la fe se construye y solidifica a través de la exposición continua a su palabra y su presencia. La victoria que se busca no se arrebata en un único acto de valentía, sino que se cultiva día a día en el jardín del alma, regando la semilla de la verdad divina hasta que sus raíces desplazan toda maleza de miedo y duda. El número 40, que enmarca este proceso, es en sí mismo un eco de este principio divino a lo largo de toda la Escritura. No es un número elegido al azar, sino el código de Dios para los periodos de transición, purificación y preparación profunda. Fueron 40 días de diluvio los que lavaron la tierra para un nuevo comienzo con Noé. Fueron 40 días los que Moisés pasó en la soledad del monte Sinaí, siendo transformado por la gloria de Dios para poder recibir y entregar la ley. Fueron 40 años los que Israel peregrinó por el desierto, un tiempo necesario para que una generación de esclavos muriera y una nueva nación de herederos se levantara. Y fueron 40 días los que Jesús, el Verbo hecho carne, pasó en el desierto consolidando su identidad y autoridad antes de iniciar su ministerio público. Por tanto, estos 40 días no son una penitencia, sino un umbral sagrado, un desierto divinamente diseñado para despojarnos de nuestra antigua identidad y vestirnos con la autoridad que proviene de la intimidad con el Padre. Este proceso es, en su esencia, una renovación de pacto. Cada día que una persona se presenta ante Dios para declarar el Salmo 27, está realizando un acto de lealtad espiritual. Está declarando conscientemente que su fuente de luz, salvación y fortaleza no es su economía, su salud, sus relaciones o su propia inteligencia, sino única y exclusivamente el Señor. Es un voto diario que reafirma la dependencia y la confianza. En un mundo que grita autosuficiencia, este acto de 40 días es una contracultura de la fe, un entrenamiento intensivo para el corazón que lo enseña a latir al ritmo de las promesas de Dios y no al compás de los tambores de guerra del enemigo. Se está forjando un lazo de pacto tan fuerte que las circunstancias externas pierden su poder para definir la realidad interna. La promesa divina inherente a esta clave no es simplemente la liberación de los problemas, sino una metamorfosis del ser. La Escritura promete que seremos transformados por la renovación de nuestra mente. El Salmo 27, declarado con perseverancia, se convierte en la herramienta divina para esta renovación. Cada frase es un martillo que rompe las fortalezas de la ansiedad y un cincel que esculpe la confianza en el carácter de Dios. Día tras día, la mente es recalibrada. Los patrones de pensamiento arraigados en el temor son reemplazados por circuitos neuronales de fe. La persona deja de reaccionar a la vida como una víctima asediada y comienza a responder como un hijo amado que habita en la fortaleza inexpugnable de la presencia de su Padre. La inmunidad espiritual es el resultado natural de esta mente renovada. Este proceso activa el principio de la saturación divina. Imagínese una esponja seca y dura que representa un corazón lleno de miedo y preocupación. El primer día, unas pocas gotas de la verdad del Salmo la humedecen. Con cada día que pasa,
se sumerge más y más en el océano de la presencia de Dios. Alrededor del día 20, la esponja está completamente saturada. Ya no puede absorber nada más que el agua en la que está inmersa. Si se intentara verter sobre ella aceite, que representa la mentira o el ataque del enemigo, este simplemente resbalaría. De manera similar, una vida saturada por la gloria de Dios se vuelve impermeable a la oscuridad. El enemigo no es expulsado por una confrontación directa, sino que es desplazado por la falta de espacio. La luz, por su propia naturaleza, anula la oscuridad sin necesidad de luchar contra ella. Esta clave secreta nos devuelve al anhelo central expresado por el salmista. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Aquí se revela el verdadero objetivo. El propósito de los 40 días no es usar a Dios para resolver un problema. Es usar el problema como una excusa para buscar a Dios de una manera que nunca antes se había hecho. El enfoque se desplaza de la guerra en el valle a la adoración en la cumbre. La inmunidad no se encuentra en el campo de batalla, sino en el tabernáculo. Cuando la mayor pasión del corazón deja de ser la victoria sobre el enemigo y se convierte en la contemplación de la hermosura del Señor, se ha activado el mecanismo de defensa más poderoso del universo. La presencia manifiesta de Dios como escudo y morada. Como consecuencia inevitable de habitar en esta presencia, se activa la promesa de una nueva perspectiva. La frase sobre una roca me pondrá en alto no es una mera poesía, sino una descripción de un cambio de posición espiritual. El viaje de 40 días es un ascenso espiritual. Día 1 comienza a nivel del suelo, donde los enemigos parecen gigantes y las murallas insuperables. Pero a medida que se persevera en la declaración y la búsqueda, Dios comienza a elevar el espíritu. Hacia el final del proceso, la persona se encuentra en una posición elevada, sobre una roca de revelación, desde donde puede ver la batalla desde la perspectiva del cielo. Desde esa altura, los enemigos se ven en su verdadera dimensión y se comprende que la victoria ya fue asegurada por aquel que es nuestra fortaleza. En resumen, la clave espiritual oculta no es un atajo, sino un camino. Es el principio de la transformación a través de la permanencia intencional y prolongada en la verdad de la palabra y la realidad de la presencia de Dios. No se trata de cambiar las circunstancias externas por la fuerza, sino de permitir que Dios reconfigure tan profundamente el mundo interior que las circunstancias externas pierden su poder de intimidación. Es la llave que no abre una puerta de escape, sino la puerta al lugar santísimo, donde un creyente deja de ser un soldado que lucha por la victoria y se convierte en un hijo que descansa en la victoria ya ganada, protegido no por muros de piedra, sino por la gloria impenetrable del Dios viviente. Para que este viaje de 40 días no sea un mero ejercicio religioso, sino una profunda obra de ingeniería espiritual, es fundamental abordar la práctica con una disciplina sagrada y un corazón enseñable. No se trata de seguir reglas rígidas para obtener un favor, sino de adoptar un ritmo que abra las compuertas del cielo sobre la vida. La siguiente guía es un mapa detallado, un paso a paso diseñado para transformar una rutina en un encuentro divino, donde cada acción, desde la postura del cuerpo hasta la palabra declarada, se convierte en un acto de adoración y una herramienta de transformación interior. El primer paso es consagrar un momento específico cada día para este encuentro. La constancia es el lenguaje de la fe seria. Se recomienda encarecidamente que sea la primera hora de la mañana, antes de que el ruido del mundo y las demandas del día saturen la mente y el espíritu. Al entregar a Dios las primicias del día, se establece un precedente espiritual. Él es la prioridad, su voz es la primera que se desea escuchar y su presencia es la atmósfera en la que se elegirá vivir. Este momento no debe ser apresurado, es una cita divina. Ya sean 20 minutos o una hora, debe ser un tiempo protegido, un santuario en el calendario donde nada ni nadie más tiene acceso. La preparación del lugar y la postura son extensiones de la preparación del corazón. Se debe buscar un espacio de quietud, un lugar donde las interrupciones sean mínimas. Antes de comenzar, es un acto poderoso silenciar el teléfono y cualquier otra distracción digital. La postura física
aunque secundaria a la actitud del corazón, ayuda a enfocar el espíritu, ya sea de rodillas en señal de humildad y sumisión, sentado con la espalda recta en señal de atención reverente, o incluso de pie como un soldado listo para recibir órdenes. El cuerpo debe reflejar la seriedad de la intención. Se está entrando en la sala del trono del Rey del Universo. La postura debe honrar esa realidad. El comienzo de la oración debe ser siempre una declaración de la palabra completa. Se debe tomar el texto del Salmo 27 y leerlo en voz alta, no como si se leyera un periódico, sino como un heraldo real que proclama un edicto del Rey. Hay un poder inmenso en la palabra de Dios hablada. Al declararla, el sonido llena la habitación, desplaza la atmósfera de ansiedad y establece la verdad de Dios como la realidad gobernante. La propia fe se fortalece al escuchar la voz, proclamando estas verdades eternas, creando un eco entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Tras la declaración inicial, el corazón de la práctica reside en la meditación profunda. En lugar de repetir el salmo una y otra vez sin pensar, se debe seleccionar un solo versículo o una sola frase para cada día. Por ejemplo, el primer día, el enfoque podría ser únicamente: el Señor es mi luz. Se debe meditar en esa frase, desglosarla, hacerle preguntas. ¿Qué significa que Él es mi luz en mi situación financiera, en mi relación conflictiva, en mi confusión sobre el futuro? Se trata de permitir que esa única semilla de verdad eche raíces profundas en el alma, en lugar de esparcir superficialmente muchas semillas. Una vez que el versículo ha sido meditado, llega el momento de la conversación íntima. La oración se convierte en un diálogo personal, usando el versículo como punto de partida. Si se medita en él, me esconderá en su tabernáculo. La oración se transforma en un clamor personal. Padre, gracias porque hoy me escondes en tu presencia. Escóndeme de la acusación, del temor, de la tentación. Haz de tu presencia mi refugio real y tangible mientras atravieso este día. De esta manera, la palabra antigua se convierte en un rema vivo y actual, una promesa personalizada para la necesidad del momento. Después de hablar, es imperativo aprender a escuchar. La mayoría de la oración moderna es un monólogo. La verdadera comunión es un diálogo. Una vez que se ha derramado el corazón y se ha declarado la palabra, se debe permanecer en silencio durante varios minutos. Este no es un tiempo vacío, sino un tiempo de expectativa activa. Es en la quietud donde el Espíritu Santo a menudo imparte paz, da una dirección sutil, revela una mentira que se ha creído o simplemente envuelve el alma en la seguridad inefable de su amor. Este silencio receptivo es a menudo la parte más transformadora de la oración. Cada sesión de oración debe concluir con un acto deliberado de gratitud. La gratitud es el sello de la fe. Es mirar más allá del campo de batalla actual y agradecer a Dios por la victoria que ya ha sido asegurada en Cristo y que se está manifestando. Se debe agradecer a Dios por su palabra, que es firme, por su presencia, que es constante, y por la obra de transformación que ya ha comenzado en el interior. Terminar con gratitud reconfigura la perspectiva, pasando de la súplica por una necesidad a la alabanza por una provisión ya existente, aunque aún no se vea con los ojos físicos. El compromiso inquebrantable durante los 40 días es la clave que activa el principio de la saturación divina. Habrá días en que la oración se sienta poderosa y celestial, y otros en los que se sienta seca y como una obligación. Es crucial perseverar en ambos tipos de días. La transformación no ocurre en un único encuentro emocional, sino a través de la fidelidad acumulada de 40 amaneceres dedicados a Él. Cada día es un golpe del martillo del escultor, y aunque un solo golpe no parezca hacer mucho, la suma de todos ellos revelará una obra maestra. Finalmente, se debe entender que esta práctica diaria es mucho más que una estrategia para resolver problemas. Es un entrenamiento para reinar en la vida. No se está simplemente pidiendo ayuda a un Dios distante. Se está invitando al Rey de la Gloria a tomar residencia permanente en el corazón, transformándolo en su tabernáculo. Cada día que se sigue esta guía, se está tejiendo un manto de su presencia, se está construyendo una fortaleza de su verdad y se está convirtiendo paso a paso en una persona cuya sola existencia
Es un testimonio del poder de aquel que es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza inexpugnable. El viaje de 40 días, a través del Salmo 27, no es una línea recta de progreso, sino una espiral ascendente de transformación, donde cada ciclo eleva el alma a un nuevo nivel de fe y realidad espiritual. Los primeros días, del 1 al 3, a menudo se sienten como la fase más ardua. Es un periodo de desintoxicación espiritual, donde la voz de la fe al declarar el Salmo debe competir con el estruendo de años de miedo, ansiedad y duda arraigados. El corazón todavía está acostumbrado a medir el poder del enemigo y a analizar el tamaño de las murallas. La declaración, "El Señor es mi luz", se pronuncia mientras la oscuridad interior todavía parece abrumadora. Y el acto de fe se siente más como un deber que como una realidad sentida. Alrededor del cuarto día se produce un cambio sutil pero crucial. La perseverancia en la declaración comienza a crear una fisura en la armadura de la incredulidad. La palabra de Dios, como una gota de agua constante sobre una roca, empieza a erosionar la resistencia del alma. La frase de "¿quién temeré?" deja de ser una pregunta desafiante y se convierte en una reflexión genuina. Por primera vez, el espíritu se atreve a considerar la posibilidad de una vida sin el yugo del temor. No es una victoria completa, sino el primer rayo de luz que penetra en una habitación largamente sellada, revelando que hay una fuente de luz más allá de la oscuridad inmediata. Al completar la primera semana, en el día 7 se alcanza un hito fundamental: la purificación de la visión. El enfoque mental y espiritual comienza a desplazarse decisivamente. Si los primeros días fueron una lucha por apartar la mirada del problema, ahora el corazón encuentra un deleite incipiente en fijarla en el protector. La contemplación de la hermosura del Señor ya no es un concepto abstracto, sino una experiencia real de paz que se encuentra al meditar en su carácter. El campo de batalla interior se calma, no porque los enemigos hayan desaparecido, sino porque la atención del soldado se ha centrado por completo en las órdenes y la presencia de su comandante. Al entrar en la segunda fase, a partir del día 8, la transformación pasa de la visión a la identidad. La verdad del Salmo, que primero fue una luz externa, comienza a ser internalizada, convirtiéndose en parte del tejido del ser. La declaración, "El Señor es la fortaleza de mi vida", empieza a resonar en lo más profundo del espíritu. Se despierta una nueva conciencia de solidez interior, una sensación de estar anclado en algo inmutable, incluso mientras las tormentas de las circunstancias externas siguen rugiendo. La persona ya no solo se refugia en la fortaleza, sino que comienza a sentir que la fortaleza habita dentro de ella. Hacia el día 14, a mitad del segundo ciclo, esta nueva identidad se traduce en una autoridad espiritual emergente. La voz que ora el Salmo cambia de tono. El matiz de súplica desesperada es reemplazado por una confianza serena. Al declarar que los enemigos tropezaron y cayeron, ya no se está simplemente recordando una historia pasada de David, sino que se está decretando una verdad presente sobre la propia vida. Esta audacia santa no nace del orgullo, sino de la revelación de que la identidad del creyente está inseparablemente unida a la del vencedor. Al llegar al día 21, se completa la consolidación de esta identidad fortalecida. El principio de habitar en la casa del Señor se convierte en una experiencia continua. La práctica de la oración ya no es un evento diario, sino que se extiende como una atmósfera de comunión a lo largo del día. Las circunstancias que antes provocaban una reacción inmediata de pánico, ahora son recibidas con una respuesta aprendida de retirada al tabernáculo interior. La persona ha aprendido a vivir desde el lugar secreto y este se ha convertido en su verdadera morada, su estado natural. La tercera y última fase, que comienza en el día 22, marca el punto en que la transformación interna se desborda y comienza a afectar visiblemente el mundo exterior. La saturación de la presencia de Dios en el interior crea un campo espiritual a su alrededor. Es en este punto cuando las personas cercanas pueden comenzar a comentar sobre una paz inexplicable o una nueva confianza en el individuo. No es algo que se pueda fingir. Es el fruto genuino de un espíritu que ha sido profundamente reconfigurado por la gloria de Dios.
la atmósfera de la vida de la persona comienza a cambiar antes de que cambien los hechos. Alrededor del día 30, esta manifestación externa se vuelve más tangible y específica. El principio de la inmunidad espiritual entra en plena vigencia. Los ataques que antes habrían sido devastadores ahora parecen perder su puntería o su impacto. Relaciones que se alimentaban del conflicto y el drama se alejan de forma natural, no por una ruptura forzada, sino porque la nueva vibración de paz y fe del individuo ya no les ofrece un punto de anclaje. La crueldad y las palabras falsas mencionadas en el Salmo pierden su poder para herir, como flechas que rebotan en un escudo invisible. En la recta final del viaje, durante la última semana, se experimenta la plenitud de la promesa de elevación. Luego levantará mi cabeza, sobre mis enemigos que me rodean se convierte en una realidad vivida. Esto no se manifiesta como una victoria arrogante, sino como un cambio de perspectiva sereno y poderoso. Desde la roca alta de la presencia de Dios, los problemas no desaparecen, pero se ven en su verdadera proporción. La persona puede ver el final desde el principio, comprendiendo con el corazón que la bondad del Señor en la tierra de los vivientes es una certeza, no una esperanza lejana. Finalmente, en el día 40, el proceso alcanza su culminación. El objetivo no era simplemente sobrevivir a una prueba, sino ser transformado por ella. La persona que concluye el viaje no es la misma que lo comenzó. Ha pasado de ser alguien que oraba para que Dios lo escondiera, a convertirse ella misma en un escondite de la presencia de Dios. La inmunidad espiritual se ha establecido no como una defensa contra el mal, sino como una ofensa de luz. La vida se ha convertido en un tabernáculo andante, un territorio tan saturado por la gloria del Señor que la oscuridad se retira, no por la fuerza de una batalla, sino por la inevitable necesidad de la noche de ceder ante el amanecer. Este progreso no es automático ni mágico, sino el resultado orgánico de una cooperación diaria entre la gracia de Dios y la perseverancia humana. Cada día es un paso que construye sobre el anterior, tejiendo un tapiz de fe donde cada hilo de obediencia fortalece el diseño completo. La mente es renovada, el corazón es fortalecido y el espíritu es elevado, no en un instante, sino a través del ritmo sagrado de buscar su rostro día tras día. Es la prueba viviente de que la permanencia prolongada en la presencia de Dios inevitablemente remodela a una persona a su imagen. Por lo tanto, el final de los 40 días no es una graduación, sino una consagración. Es el comienzo de una nueva forma de vivir, no como un soldado que siempre está preparándose para la próxima batalla, sino como un sacerdote real que ministra desde el santuario de una paz inquebrantable. La victoria final no es la ausencia de guerra, sino la presencia ininterrumpida del Rey. El mayor milagro no es la derrota de los enemigos externos, sino el nacimiento de un corazón que, sin importar lo que le rodee, puede declarar con convicción inquebrantable: yo estaré confiado. La veracidad de este camino de transformación no es una teoría teológica abstracta, sino una realidad palpable, grabada en las vidas de innumerables personas a lo largo de la historia. El testimonio no es simplemente una anécdota del pasado, es una profecía para el presente. Cada historia de liberación y transformación se convierte en una declaración viviente de que lo que Dios hizo por uno está dispuesto y es capaz de hacerlo por otro. Estas narrativas, tanto modernas como antiguas, son faros que iluminan el sendero, demostrando que los principios del Salmo 27 no son meras palabras en una página, sino llaves que abren puertas a una dimensión de victoria y paz inexpugnables. Considérese la historia de una mujer, llamémosla Sofía, una emprendedora cuyo pequeño negocio se encontraba al borde del colapso. Un socio la había traicionado. Las deudas se acumulaban como una marea implacable, y cada llamada telefónica parecía traer una nueva amenaza de embargo o demanda. Se sentía asediada, rodeada no por un ejército literal, sino por un batallón de cartas amenazantes y números rojos. El miedo era su compañero constante, y la oración se había convertido en un ruego desesperado por una solución financiera inmediata. Su vida era la encarnación de un corazón atemorizado
ante una guerra que se levantaba contra ella. Al iniciar el viaje de 40 días, sus primeras declaraciones del Salmo se sentían huecas, casi una mentira. Proclamar el Señor es mi luz, mientras la oscuridad de la bancarrota se cernía sobre ella, parecía una contradicción. Durante la primera semana, luchó contra la tentación de abandonar lo que parecía un ejercicio inútil para dedicarse a buscar soluciones prácticas. Sin embargo, por un acto de pura disciplina y obediencia perseveró. Cada mañana, su voz temblorosa declaraba una verdad que su mente ansiosa se negaba a aceptar, plantando semillas de fe en un terreno endurecido por la preocupación. El punto de inflexión llegó en la segunda semana, cuando su meditación se centró en la frase «Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré». Comprendió que su enfoque había estado equivocado. Su única demanda había sido la supervivencia de su negocio, pero el Salmo la invitaba a una búsqueda superior, la presencia de Dios. Comenzó a cambiar su oración. En lugar de pedir a Dios que arreglara sus finanzas, empezó a pedirle que le revelara su hermosura en medio del caos. Este cambio de anhelo fue el inicio de su verdadera liberación. A medida que avanzaba hacia la tercera y cuarta semana, una paz que no tenía sentido humano comenzó a gobernar su corazón. Dejó de ser reactiva a las malas noticias y empezó a responder desde un lugar de confianza interior. Esta calma sobrenatural le dio una claridad mental que no había tenido en meses. Con una mente renovada, vio oportunidades que antes había pasado por alto, encontró soluciones creativas a problemas que parecían insuperables y negoció con sus acreedores con una autoridad serena que los desarmaba. Al final de los 40 días, su negocio no solo se había salvado, sino que había entrado en una nueva fase de crecimiento. La victoria no vino como un rescate milagroso de dinero caído del cielo, sino como el fruto de un ser interior transformado, que saturado de la luz y la fortaleza de Dios, pudo reinar sobre sus circunstancias. Esta experiencia moderna es un eco fiel de un patrón divino establecido en las Escrituras. La Biblia está repleta de relatos de hombres y mujeres que, enfrentados a un asedio abrumador, encontraron su victoria no en la estrategia militar o el ingenio humano, sino en la aplicación de los mismos principios de confianza y adoración que David codificó en el Salmo 27. Estas historias no son mitos, sino demostraciones históricas del poder de Dios manifestado a través de aquellos que eligen habitar en su presencia en el día del mal. El rey Josafat de Judá, en el segundo libro de Crónicas, se enfrentó a una coalición de ejércitos tan vasta que admitió ante toda su nación: «No tenemos fuerza alguna contra esta gran multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer». Su situación era desesperada. Sin embargo, su primera acción no fue convocar a sus generales, sino proclamar un ayuno y buscar el rostro del Señor. Su oración pública fue una confesión de total dependencia, una renuncia a la autosuficiencia, que es el primer paso para entrar en el tabernáculo de Dios. La estrategia que Dios le dio fue radicalmente contraria a toda lógica militar. En lugar de colocar a sus guerreros más feroces en la vanguardia, Josafat puso a los cantores. El coro del templo, vestido con ornamentos sagrados, marchó delante del ejército, no cantando un grito de guerra, sino una declaración de la hermosura y la fidelidad de Dios. Dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Estaban literalmente sacrificando sacrificios de júbilo antes de que la batalla hubiera comenzado, elevando sus cabezas en alabanza por encima de los enemigos que los rodeaban. El resultado fue una de las victorias más asombrosas de la historia bíblica. Las Escrituras registran que en el momento en que comenzaron a cantar y a alabar, el Señor mismo puso emboscadas contra sus enemigos, quienes se volvieron unos contra otros y se destruyeron por completo. El ejército de Judá llegó al campo de batalla solo para encontrar que la guerra ya había sido ganada. No tuvieron que levantar una sola espada. Su victoria fue la consecuencia inevitable de haber cambiado su enfoque del tamaño del enemigo a la grandeza de su Dios, demostrando que la adoración es el arma que activa la intervención divina. Otro ejemplo poderoso es el de Eliseo en la ciudad de Dotán, relatado en el segundo libro de Reyes. Su siervo se despertó una mañana
y vio la ciudad completamente rodeada por el ejército sirio, con caballos y carros de guerra. Lleno de pánico, clamó a Eliseo: «¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos?». El siervo veía el asedio con los ojos naturales, y el miedo era su respuesta lógica. Se sentía atrapado, sin escapatoria posible, en una situación que garantizaba la muerte o la captura. La respuesta de Eliseo es la esencia misma del Salmo 27. Con una calma total dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oró una oración simple pero profunda: «Te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea». En ese instante, los ojos espirituales del siervo fueron abiertos y vio la montaña llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. El profeta ya habitaba en una realidad superior. Estaba consciente del tabernáculo de la protección celestial que lo rodeaba, y por eso no temía. Su inmunidad no provenía de la ausencia del enemigo, sino de la conciencia de una presencia protectora infinitamente superior. Estas historias, desde la oficina de Sofía hasta el campo de batalla de Josafat y la ciudad sitiada de Eliseo, convergen en una única y poderosa verdad. El secreto de la victoria duradera y la paz inquebrantable no reside en luchar más duro contra las fuerzas externas, sino en cultivar más profundamente la presencia interna de Dios. Es un llamado a cambiar la estrategia, a pasar de la confrontación a la contemplación, de la ansiedad a la adoración. Estos testimonios son la prueba irrefutable de que cuando un individuo elige hacer de la casa del Señor su morada, Dios mismo se convierte en su luz, su salvación y la fortaleza inexpugnable de su vida. Al completar el ciclo de los 40 días, se cruza un umbral invisible pero definitivo. No es simplemente el final de una disciplina espiritual, sino la graduación a una nueva realidad existencial. La persona que emerge de este proceso no es la misma que lo comenzó. Ha sido despojada de las vestiduras de la víctima y revestida con el manto de la autoridad real que proviene de la intimidad con el Rey. La declaración final del Salmo en el día 40 no es un eco de esperanza, sino el decreto de una verdad que se ha encarnado en el alma. La atmósfera de la vida ha sido purificada y permanentemente recalibrada a la frecuencia de la gloria de Dios. La inmunidad espiritual, que antes era un concepto teológico, se ha convertido en la nueva naturaleza del ser. Esta protección divina no funciona como una fortaleza estática que repele los ataques, sino como una estrella que irradia una luz tan intensa que ninguna sombra puede prevalecer en su presencia. El enemigo no es expulsado por un acto de guerra, sino que retrocede por la incompatibilidad fundamental de su naturaleza con la santidad que ahora satura la vida del creyente. Las armas de la calumnia, la envidia y la crueldad se disuelven antes de llegar, incapaces de encontrar un punto de anclaje en un corazón que está completamente lleno de la paz y el amor de Dios. Como manifestación directa de este clímax espiritual, se desata la justicia divina en el ámbito terrenal. Situaciones que habían estado bloqueadas por la injusticia durante años comienzan a moverse y a resolverse con una precisión y velocidad sobrenaturales. Los testigos falsos que se habían levantado son silenciados, no por la defensa humana, sino por la verdad que ahora resplandece desde el interior del individuo. Las voluntades de los adversarios, que antes parecían omnipotentes, se ven frustradas y desprovistas de su poder, demostrando que ninguna agenda humana puede prevalecer contra la voluntad soberana del protector de Israel. La promesa de que el Señor recogerá al desamparado se materializa en una restauración profunda de las relaciones. Conexiones rotas por la traición o el malentendido son milagrosamente sanadas, no por negociaciones tensas, sino por la emanación de un espíritu perdonador y lleno de gracia. Las relaciones tóxicas que se alimentaban del conflicto y la negatividad se alejan de forma natural, como barcos que no pueden anclar en un puerto de paz. Un nuevo círculo de alianzas divinas se forma alrededor de la persona, atrayendo a aquellos que caminan en la misma luz y propósito. La paz que sobrepasa todo entendimiento deja de ser una visitante ocasional para convertirse en la residente permanente del corazón. Esta paz no es la ausencia de ruido externo,
sino la presencia inquebrantable del Príncipe de Paz en la sala del trono interior. El hogar, la mente y el lugar de trabajo se transforman en santuarios de esta paz. Las decisiones que antes se tomaban desde la ansiedad, ahora se toman desde un lugar de reposo y claridad divina, permitiendo navegar las tormentas de la vida, no como un marinero que lucha contra las olas, sino como aquel que las calma con una palabra. Se libera una abundancia que redefine la prosperidad. Más allá de la provisión material, que a menudo fluye como consecuencia natural de esta alineación, se experimenta la plenitud de la vida que Jesús prometió. La alegría se convierte en un manantial que brota desde dentro, independiente de las circunstancias externas. El propósito se vuelve nítido y claro, y un torrente de creatividad, sabiduría e ideas divinas comienza a fluir, abriendo puertas de oportunidad y favor que antes eran inimaginables. La vida ya no es una lucha por sobrevivir, sino una celebración de la generosidad ilimitada de un Padre bueno. El cumplimiento de la promesa, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, se vive como una entronización espiritual. El creyente ya no opera desde el valle de la batalla, sino desde la sala del trono celestial, sentado en lugares celestiales en Cristo. Desde esta perspectiva elevada, los enemigos y los problemas no desaparecen, pero se ven en su verdadera dimensión, bajo los pies del vencedor. Esta nueva posición no produce arrogancia, sino una profunda humildad y una adoración incesante. Los sacrificios de júbilo se convierten en el lenguaje natural del corazón, y cada día es una nueva oportunidad para magnificar al Señor. La vida de la persona se ha convertido en un tabernáculo andante, un portal de la presencia de Dios en la tierra. Su influencia se extiende de manera silenciosa, pero poderosa. Su paz calma las tormentas en otros. Su confianza inspira fe en los corazones desesperados. La atmósfera de una habitación cambia cuando entra, no por lo que dice o hace, sino por quien habita en ella. Se convierte en un portador de la gloria, un agente de transformación cuyo ser mismo es un testimonio de la bondad y el poder de Dios. El mandato final del Salmo: aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Ya no es una instrucción para una crisis, sino la descripción de un estilo de vida. La espera se ha convertido en un descanso confiado. El esfuerzo es la energía santa que fluye de la cooperación con el Espíritu, y el corazón ya no necesita ser alentado externamente, porque está perpetuamente fortalecido por la presencia del Consolador que mora en su interior. La promesa de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes se ha convertido en una realidad diaria. Por lo tanto, la culminación de este viaje sagrado no es la obtención de un trofeo, sino el comienzo de la vida para la que fuimos creados. Es el paso de la supervivencia a la soberanía, de la súplica a la declaración, de ser una víctima del mundo a ser un embajador del cielo. La victoria final no es la ausencia de conflicto, sino la presencia ininterrumpida del Rey. El individuo se ha convertido en la respuesta viviente a su propia oración, una encarnación de la luz, la salvación y la fortaleza de Dios, y un testimonio innegable de que quien hace de la presencia del Señor su única búsqueda, hereda no solo la protección sino el reino así. Al final de este recorrido introductorio, cada corazón se encuentra en el umbral de una decisión sagrada. La invitación ha sido extendida, no como una sugerencia pasajera, sino como una llamada divina a abandonar las trincheras de una guerra agotadora y sin fin. Es la oportunidad de deponer las armas del esfuerzo humano, la estrategia y la preocupación, para emprender un éxodo del territorio del miedo al santuario de su presencia. No es un llamado a luchar de una manera diferente, sino a vivir desde un lugar diferente. Un lugar donde la victoria no es un evento que se persigue, sino una atmósfera que se respira. Este es el momento de responder, de dar el primer paso en un camino que no promete la ausencia de batallas, sino la certeza de una fortaleza inexpugnable en medio de ellas. Se debe comprender con total claridad que el poder de este viaje no reside en la repetición mecánica de un salmo, sino en la metamorfosis del alma que se somete a su verdad. El secreto no está en usar las palabras de David como un conjuro contra la oscuridad, sino en permitir que esas palabras, ungidas por el Espíritu Santo,
nos transformen en la luz misma. El objetivo estratégico de estos 40 días es un cambio radical de enfoque, dejar de obsesionarse con el enemigo y apasionarse por la hermosura del Señor. La inmunidad espiritual no se forja en la confrontación, sino en la comunión. No se gana expulsando al adversario, sino convirtiéndose en una morada tan llena de la gloria de Dios que para el adversario simplemente no queda lugar. Este compromiso de 40 días es, por tanto, un acto de consagración deliberada. Es la entrega de 40 amaneceres al escultor divino, permitiéndole cincelar su carácter en la piedra de nuestro ser. Habrá mañanas en las que la fe se eleve como un águila y otras en las que se arrastre con la pesadez de la duda. La perseverancia en ambas es la clave. Cada declaración, cada momento de quietud, cada acto de gratitud es un hilo de oro que se teje en el manto de su presencia. No se está construyendo una defensa temporal. Se está edificando un templo eterno, una estructura espiritual interior que permanecerá firme mucho después de que las tormentas actuales se hayan disipado. Aquello que se promete al final de este sendero es nada menos que una nueva identidad. Se dejará de ser una caña sacudida por los vientos de la adversidad para convertirse en una montaña arraigada en la roca de los siglos. La paz dejará de ser un anhelo lejano para ser la guardiana constante de la mente y el corazón. Se caminará con la serena autoridad de un hijo amado, que conoce su lugar en la casa del Padre, consciente de que más son los que están con Él que los que están contra Él. La vida se transformará de una reacción a las circunstancias a una emanación de la gloria divina que habita en el interior, redefiniendo la realidad a su alrededor. Y esta transformación interior tiene un propósito que trasciende el beneficio personal. Un alma saturada de la luz de Dios se convierte inevitablemente en un faro en un mundo oscurecido por el miedo. La paz que se cultiva se desbordará, trayendo calma a los corazones atribulados. La fe que se forja se convertirá en un ancla para aquellos que están a la deriva. La propia vida se convertirá en un testimonio viviente, más elocuente que cualquier sermón, de que existe un refugio en la tormenta, una luz en la oscuridad y una fortaleza invencible para todo aquel que se atreve a confiar. No se busca la inmunidad para aislarse, sino para convertirse en un portador de la sanidad y la esperanza divinas. Por lo tanto, que cada persona se disponga a comenzar este viaje no con vacilación, sino con una santa expectativa. Se está a punto de embarcar en el proceso de desintoxicación espiritual más profundo, un camino diseñado por el cielo para llevar a cada hijo de la condición de asediado a la de entronizado. Comprométase plenamente, sin reservas, a este tiempo de búsqueda, porque aquel que es la luz, la salvación y la fortaleza de la vida, no solo promete proteger, sino habitar. Este no es un viaje para encontrar un refugio, es el viaje para convertirse en uno, un tabernáculo viviente de la gloria inexpugnable del Dios Altísimo,